Hola a todos, esto es En Voz Alta y yo soy Carla Luyando. Como saben, este mes leímos El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. En este capítulo les voy a platicar un poco sobre la época victoriana, que es la época en la que se desarrolla la historia, y también vamos a platicar sobre algunos de los temas de la obra. Empecemos. Primero vamos a ubicarnos en el tiempo. La época victoriana se llama así porque corresponde al reinado de la reina Victoria en Inglaterra. Fue un reinado muy largo, duró de 1837 a 1901, un total de 64 años. La reina Victoria subió al trono en 1837 cuando tenía 18 años. Poco después se casó con el príncipe Alberto cuando tenía 20 años. Por cierto, Alberto era su primo. Y enviudó a los 42 años, cuando el príncipe Alberto murió de fiebre tifoidea. La reina Victoria vivió hasta los 81 años, y 40 de esos 81 años estuvo de luto, prácticamente la mitad de su vida. Nunca superó la muerte de Alberto. En su época, el luto para las mujeres tenía varias fases que eran seguidas muy rigurosamente, pues la presión social por guardar las apariencias era tremenda. La primera fase de luto duraba 1 año y 1 día. La viuda se vestía completamente de negro, incluyendo un velo, y no se le permitía participar en ningún evento social y mucho menos si tal evento involucraba diversión de algún tipo. La segunda fase de luto duraba 9 meses y las reglas se relajaban un poco. Aún así se esperaba que la viuda se mostrara en público lo menos posible. En esta etapa la mujer ya podía usar un tipo de tela, porque la tela que tenían que usar no era precisamente ni muy cómoda ni elegante por el luto. Entonces en la segunda fase del luto ya podían usar telas como seda, por ejemplo. La tercera fase del luto duraba 3 meses y la viuda entonces ya podía usar encajes, o sea, ya podía usar un poquito de adorno, por supuesto completamente negro. La última fase era el medio luto, que por lo general duraba 6 meses. A la viuda entonces se le permitía utilizar colores morados o violetas. Si al término de los 2 años y medio que duraba el luto las mujeres deseaban casarse otra vez, podían hacerlo, pero la reina Victoria no creía en los segundos matrimonios, porque los consideraba una forma de adulterio. Su luto entonces se volvió permanente. Bueno, ¿y qué influencia tuvo el luto perpetuo de la reina en la sociedad de Inglaterra? Quizá para nosotros la relación de los reyes con sus súbditos nos parezca completamente ajena y a lo mejor hasta incomprensible. No tenemos en México una monarquía y nunca hemos tenido esta relación con una figura de un rey o una reina. Y a lo mejor nos parece que es algo arcaico, algo antiguo. Pero los súbditos, actualmente hay monarquías. Para los súbditos el rey no es solo la persona que está en el poder. Y aun cuando Inglaterra en ese momento ya era una monarquía constitucional, o sea que el rey y la reina no ejercen el poder de forma absoluta, para los súbditos el rey es como un padre. Hace unos años, cuando las elecciones en Estados Unidos, estaba viendo unas entrevistas que se hicieron a personas mayores, a personas de la tercera edad, para preguntarles su opinión sobre la reelección del presidente Obama. A algunas de estas personas les parecía bien, a otros les parecía mal, como siempre. Pero hubo un comentario que me llamó mucho la atención. Un señor explicaba que pues no estaba de acuerdo con mucho de lo que Obama hacía y tampoco estaba muy de acuerdo con lo que estaba proponiendo, pero lo respetaba porque lo veía como a un padre, lo veía como al padre de la nación. Esta figura de padre de la nación es una herencia, me parece, de los ingleses y sus reyes. Como saben, Estados Unidos comenzó siendo una colonia británica. Entonces imagínense, cuando se anunció la muerte del príncipe Alberto, las cortinas de las casas se cerraron, los espejos se cubrieron con telas negras, los choferes de los que
porque había carruajes entonces, los choferes anudaron listones negros en sus carruajes y a sus látigos. En el campo, inclusive los panales de abejas fueron cubiertos con telas negras. Esta tradición no es precisamente victoriana. Viene de la antigua Grecia, en donde se creía que las abejas también representaban las almas de los muertos. Toda Inglaterra entró en un luto como nunca. Muchos negocios cerraron parcial o totalmente. La ciudad de Londres estaba sumida en el dolor. Parecía una ciudad azotada por la plaga. Aun cuando el luto nacional terminó oficialmente, la reina seguía vistiéndose completamente de negro y seguía recluida. Así que todo aquello relacionado al luto se puso de moda. Creció la demanda de telas de lo que se conocía como color negro imperial. Los sastres, los tapiceros, los sombrereros llenaron sus tiendas de telas negras. El mercado se llenó de objetos fúnebres, platos, pañuelos, juegos de té, jarras, todo relacionado al luto o a la muerte. Aumentó considerablemente la demanda de colorante para teñir las telas de negro y también la demanda por joyería hecha con azabache, que es una piedra de un color negro muy profundo. También se volvió popular el tomarle fotografías a los muertos. Los colocaban sentados o recostados como si estuvieran durmiendo o inclusive en sus ataúdes. Había muchas supersticiones que tenían que ver con la muerte. La muerte permeó a la sociedad victoriana. Les voy a contar algunas de las creencias que tenían. I'm a broken-hearted milkman, in grief I'm arrayed through keeping. Si la persona fallecida había tenido una vida bondadosa, su tumba tendría flores que crecerían de forma silvestre. Si la persona había sido mala, su tumba se llenaría de hierba. Si varias muertes ocurrían en la misma familia, se debía amarrar un listón negro a cualquier ser viviente que entrara a la casa, incluyendo perros, gatos y hasta pollos. Esto los protegía de que la muerte se esparciera aún más. No se debía usar nada nuevo a un funeral, sobre todo zapatos, pues esto traía la mala suerte. Cuando llovía y las gotas eran muy grandes, significaba que alguien acababa de morir. Cuando alguien moría, los sirvientes o quien estuviera presente en la habitación debía parar todos los relojes, o habría mala suerte. Si escuchas que tocan 3 veces a tu puerta o a tu ventana, y al asomarte no hay nadie ahí, quiere decir que alguien cercano a ti morirá. Si dejas alguna pertenencia personal con el difunto, esa persona volverá a buscarte. Si hueles rosas y no hay rosas cerca, significa que alguien morirá. Si ves un búho durante el día, alguien morirá. Si escuchas un búho durante la noche, alguien morirá. Si te ves a ti mismo en un sueño, significa que morirás pronto. Si sueñas con un nacimiento, significa que alguien que conoces morirá. Si un ave picotea en tu ventana o se estrella contra ella, significa que alguien acaba de morir. Si un cuervo se posa sobre un piano, alguien en esa casa morirá. Esta me llama mucho la atención particularmente, porque ¿qué posibilidades hay en la vida de que un cuervo entre a la casa de alguien y se pose sobre un piano? Pero bueno, existía la creencia. Si un cuadro se cae de la pared, alguien morirá pronto. Si tiras algo de sal en la mesa, debes arrojar un poquito de sal sobre tu hombro para evitar la muerte. Nunca hables mal de los muertos porque ellos vendrán a molestarte o tendrás mala suerte. Si hay 2 muertes seguidas en la familia, significa que habrá una tercera pronto. Encontrar una florecita llamada campanilla de invierno creciendo en tu jardín, significa que pronto alguien morirá. No se deben colocar nunca flores blancas y rojas juntas en un jarrón, porque éstas llaman a la muerte. Si por accidente dejas caer un paraguas en la entrada de una casa, o si abres un paraguas dentro de una casa, significa que ahí habrá un homicidio. Y doblar las sábanas accidentalmente en forma triangular presagia la muerte. O sea, básicamente todo hablaba de muerte. Y también de pecado. Eso es un tema muy importante en la
sociedad victoriana. La moral victoriana parte de la religión metodista, en la que el hombre es un ser pecador. O sea, no hay como para mucho donde hacerse. El hombre es un ser pecador que solo puede salvarse a través de la fe íntima, pero que a la vez debe dar constantes pruebas de la pureza de su fe. El sentimiento obsesivo del pecado, de la lucha por la salvación, la presencia de la tentación y la posible condena conducen a una mentalidad victoriana que es de lo más puritana que se puedan imaginar. En consecuencia, el carácter de los jóvenes debe ser formado bajo la disciplina, bajo la más dura represión y con la tutela de la familia, la cual no se concibe como un núcleo afectivo, sino como un instrumento de control y protección. Todo esto le da a la sociedad victoriana este acusado carácter de hipocresía, sobre todo en materia sexual. La castidad debe presidir las relaciones de la pareja, inclusive dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio, solo pueden encontrarse bajas pasiones. La mujer en la época victoriana representaba la espiritualidad y la obediencia. Los hijos serían pecadores en potencia a los que hay que vigilar y corregir. Por supuesto, la homosexualidad no era solo considerada un pecado, era ilegal. A la época victoriana le debemos obras como El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. El famoso detective Sherlock Holmes también nació en las calles oscuras y llenas de neblina de Londres. Sherlock Holmes es una creación de Arthur Conan Doyle. Y también tenemos a Drácula de Bram Stoker. Por esa época, en 1888, Jack el Destripador, al que se le considera el primer asesino serial conocido, acechaba las calles de Londres. John Merrick, conocido como el Hombre Elefante, era exhibido en ferias como fenómeno. En las calles de Londres había una niebla muy densa, producida en parte por la propia niebla que generaba el río Támesis, sumada a la contaminación por el humo de carbón que salía de las chimeneas de las casas y las fábricas, de las cuales había muchas, porque la época victoriana también fue la época de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial provocó una migración masiva del campo a la ciudad. Las personas comenzaban a trabajar en las fábricas desde muy pequeñas, o sea, desde los 4 o 5 años, y trabajaban hasta morir. Las condiciones eran terribles, insalubres y la paga era miserable. No había suficiente lugar para alojar a todos. Así que los nuevos obreros vivían en hacinamiento y suciedad. En este contexto que les estoy platicando, no es difícil de imaginar que se escribieran novelas como la que estamos leyendo. Bueno, después de darles este breve resumen de la época victoriana, vayamos a algunos de los temas de la obra. Primero hablemos del pacto que hace Dorian, porque es lo que desata toda la trama. No tengo a la mano un manual de cómo venderle su alma al diablo, pero en cuanto a los pactos satánicos, hay una serie de elementos que podríamos llamar de elementos comunes. Primero, se debe de invocar al diablo o al demonio en cuestión. Esto a veces se hace en un cruce de caminos, pues en teoría ahí es en donde se encuentra el diablo, o puede hacerse con algún conjuro. El diablo se aparece, se hace el ofrecimiento del alma a cambio de alguna cosa deseada. Después viene la negociación. Al aceptar el pacto se firma con sangre en el libro negro del diablo. En ese libro se supone que están los nombres de todas las almas que se irán al infierno. Al final aparece en el cuerpo del condenado alguna marca que indica que el pacto se ha sellado. De hecho, durante las cacerías de brujas en la Inquisición y en todas las cacerías de brujas que ha habido, se buscaba en el cuerpo de los acusados alguna marca que indicara su pacto con el diablo. Entonces cualquier lunar que resaltara, una verruga o cualquier defecto de la piel podía considerarse como señal de que el acusado era una bruja y que había hecho un pacto con el diablo. Bueno,
Con Dorian solo se cumple una de las condiciones: el ofrecimiento del alma a cambio de que el cuadro envejezca, y él no. Lo dice en la página 23. «Qué triste resulta», murmuró Dorian Gray, los ojos todavía fijos en el retrato. «Me haré viejo, horrible, espantoso. Pero este cuadro siempre será joven. Nunca dejará atrás este día de junio. Si fuese al revés, si yo me conservara siempre joven y el retrato envejeciera, daría cualquier cosa por eso. Daría el alma». No hay invocación, no hay diablo y no hay firma. ¿O sí la hay? En lo personal, creo que Lord Henry Wotton está a 2 minutos de ser un demonio. La influencia que tiene sobre Dorian es tremenda y definitivamente negativa. Además lo ve como un experimento, como un juguete precioso. Y el cuadro, si bien no es firmado por Dorian, sí es firmado por Basil Hallward. Lo leemos en la página 22. «Está terminado», exclamó por fin, agachándose. Firmó con grandes trazos rojos en la esquina izquierda del lienzo. Diría yo que ahí está de alguna forma el diablo, como Lord Henry, el ofrecimiento del alma, que ya leímos de Dorian, y la firma de Basil Hallward. La primera referencia que hay sobre un pacto de este tipo, de un pacto con el diablo, es la leyenda de Teófilo de Adana. Se dice que le vendió su alma al diablo en el año 538, a cambio de un ascenso para pasar de sacerdote a obispo. Él consideraba que se lo merecía, pero que le había sido negado de forma injusta. En las primeras versiones de la leyenda, Teófilo no recibe poderes mágicos ni talentos especiales. El diablo solamente le concede el ascenso. Al final de la historia, logra zafarse del contrato, pues le pide a la Virgen María que interceda por él. En esta historia, la de Teófilo, el punto no es hacer énfasis en el pacto y la posibilidad de venderle el alma al diablo a cambio de un favor, sino es resaltar el poder de la Virgen María, que es capaz de ayudar a Teófilo a deshacer el pacto. La historia de Teófilo era muy popular en la Edad Media y fue la inspiración para un gran número de historias. Una de estas historias, y quizá la conozcan, es la historia del Dr. Fausto, un académico que le vende su alma al diablo. En algunas versiones, Fausto vende su alma a cambio de éxito y poderes mágicos. En otras versiones lo hace a cambio de conocimiento infinito, o en otras más, por el amor de una mujer. La leyenda de Fausto ha inspirado grandes obras de la literatura. En algunas versiones Fausto logra engañar al diablo al final y obtiene su alma de vuelta, y en algunas versiones la pierde. En este sentido, Dorian Gray es un personaje fáustico, al venderle su alma al diablo a cambio de una juventud eterna. En la obra también se hace alusión a otro mito, el de la historia del libro del Génesis de la Biblia, el jardín del Edén, la tentación de Eva por la serpiente y la caída del hombre. Si recuerdan, en el segundo capítulo de la novela, Basil Hallward, el pintor, está pintando el cuadro. Entonces él sería como un dios creador. Ha creado un retrato perfecto de Dorian Gray. Lord Henry es quien persuade a Dorian, lo tienta a ignorar las leyes de la sociedad, tal y como la serpiente convence a Eva de no hacer caso de las leyes de Dios. A lo largo de la novela, Lord Henry representa el papel de tentador. Está siempre persuadiendo a Dorian de tomar una actitud de desapego absoluto ante la vida. Por ejemplo, cuando Sybil Vane muere, Henry le dice a Dorian que no lo tome demasiado en serio, que lo vea como si fuera una representación teatral en la que él no tiene ninguna injerencia ni culpa. Así Dorian nunca desarrolla un sentido moral de las consecuencias de sus actos y cae de la gracia divina por sus actos egoístas. Entonces ahí Dorian Gray representa al hombre caído de la gracia de Dios por desobedecer las leyes en este caso de la sociedad,
de la naturaleza, las leyes de Dios. Otro tema del que me gustaría hablar un poco es el de la idea del doble en la literatura, el famoso doppelganger. ¿Qué es un doppelganger? Es un término alemán que proviene de doppel, que significa doble, y ganger, que se traduce como andante o caminante. Un doppelganger es el doble de una persona, pero verlo es de mala suerte. Se dice que si uno se encuentra con su doble es porque pronto se va a morir. Se supone que todos tenemos un doppelganger, la cosa es nunca cruzarnos con él. Pero si lo pensamos bien, todos tenemos un doble al que quizás nunca le prestamos atención. Todos tenemos una sombra. Nuestra sombra es nuestro doble. Hace lo que hacemos y va a donde vamos. Pero el hombre siempre ha tenido la fantasía de que las sombras sean independientes. ¿Recuerdan el cuento de Peter Pan? Seguramente han visto la película de Disney. En el cuento, la sombra de Peter Pan puede actuar de forma independiente a él. De hecho, se atora en la ventana de la habitación de donde duermen Wendy y sus hermanos. El perro que se llama Nana la atrapa y se la lleva a su camita. Y entonces Peter Pan tiene que entrar a buscar su sombra al cuarto de los chicos. Y es cuando conoce a Wendy y a sus hermanos. Y para que no se vuelva a escapar, Wendy le cose la sombra a Peter Pan. Les voy a leer un fragmento del prólogo del libro que se llama Cuentos de Sombras. Es una selección de cuentos donde intervienen como protagonistas las sombras. La sombra, es verdad, simboliza lo ilusorio, pero con una connotación de importancia. Es como humo que señala al fuego. La sombra será siempre lo irreal en relación con lo real. Siempre se presentará como lo que existe con respecto a otra cosa. Podemos concebir la oscuridad sin luz, pero no la sombra sin luz. La sombra aparece siempre por gradación o por contraste, pero nunca por exclusión. La creencia de que en la sombra se hacen visibles los rasgos inmateriales de su dueño está muy arraigada. La antropología recoge testimonios de la convicción que tienen pueblos muy distintos y distantes entre sí, de que la sombra de objetos, hombres y animales encarna su dimensión espiritual. Se podría clasificar en 4 apartados. 1. Aparición de la sombra desligada del cuerpo a la muerte del individuo. 2. Desaparición temporal o definitiva de la sombra en vida de su dueño. 3. Importancia de la sombra como prueba de la humanidad de su dueño. Quiere decir, lo que le acontece a uno de los dos repercute en el otro. Y 4. Comportamiento independiente de sombra y de cuerpo. Creo que Dorian Gray está en la tercera categoría, la importancia de la sombra como prueba de la humanidad de su dueño, y que lo que le acontece a uno le repercute al otro. Aquí el asunto de la sombra no es literal. No es la sombra de Dorian lo que cambia, sino su doble en la pintura. Sobre el asunto del doble tenemos, por ejemplo, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, del que les platicé hace rato, que de hecho fue el primer libro que leímos aquí en el círculo de lectura. En esa historia, el Dr. Jekyll busca separar la maldad de la bondad del hombre por medio de una fórmula química que prepara en su laboratorio. Cuando se la toma, se convierte en Mr. Hyde, que es todo lo opuesto a él. Jekyll es un ejemplo a seguir, es un pilar de su comunidad. Es bueno a la exageración, es bueno de Buenolandia. Y en contraste, Hyde es malo y perverso. Jekyll descubre que aquello a lo que siempre se negó en verdad le gusta, las llamadas bajas pasiones y los vicios, y por las noches se toma el brebaje, se convierte en Mr. Hyde y sale y se divierte.
de la misma forma que Oscar Wilde, en la novela del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, nunca nos dicen exactamente cuáles son esos vicios y esas bajas pasiones y esas perversiones en las que cae el personaje. Solamente nos dicen que lo hace, pero no nos dicen exactamente qué es lo que hace. Entonces, Jekyll se convierte en Mr. Hyde, se divierte. Después toma otra poción y ya convertido otra vez en Jekyll, se arrepiente. Pero bueno, para no hacerles el cuento largo, al final la cosa no le sale bien. No se puede separar en dos al ser humano. No somos ni buenos, ni malos, malditos. Habrá las deshonrosas excepciones en cuanto a lo de ser malo infinito, pero en lo de ser buenos a niveles de santos, la verdad lo dudo mucho. Jekyll y Hyde el Dr. Jekyll y Mr. Hyde es una novela de 1886, 4 años antes de que Oscar Wilde escribiera Dorian Gray. Y mucho antes, en 1880, Stevenson escribió una obra de teatro que se llama La doble vida. En la obra, un carpintero de día es un miembro respetabilísimo de la sociedad, pero de noche pone como excusa que tiene unas migrañas horribles y va y se encierra a su habitación. Entonces aprovecha para escabullirse, se sale, se emborracha, roba, tiene sexo y hace todo lo que su imagen diurna le impide. Cuando lo agarran y lo enjuician, él responde: ¿acaso un hombre no puede tener media vida que le pertenezca? Ni siquiera 8 horas de 24. Y todavía antes de Jekyll y Hyde, y todavía antes de La doble vida, dentro de la literatura inglesa tenemos a William Wilson de Edgar Allan Poe de 1839. En esta historia el protagonista se hace llamar a sí mismo William Wilson. Él es un hombre que siempre ha sobresalido, que tiene influencia en los demás, que además es un derrochador y ha caído en muchas tentaciones. En la escuela se da cuenta de que hay otro chico al que no le puede ganar, lo cual le molesta increíblemente. Un día se da cuenta de que este otro chico es idéntico a él físicamente. Al final, el William Wilson original mata al William Wilson doble. Las últimas palabras del doble son: has vencido y me entrego. Por a partir de ahora tú también estás muerto. Muerto para el mundo, para el cielo y para la esperanza. En mí existías y observa esta imagen que es la tuya, porque al matarme te has asesinado tú mismo. En esta ocasión no hubo tiempo para leerles fragmentos más largos de obras con temas similares a los que estamos leyendo, pero les dejo en el muro de la lectura algunos audios de las obras que mencionamos en este capítulo. Está un audioteatro de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Este audioteatro es parte de una serie que se transmitió por radio en Perú, que se llamó Mi novela favorita, y cada capítulo era presentado por Mario Vargas Llosa. También está la liga para el audio de William Wilson de Edgar Allan Poe, y les dejo el cuento por si lo prefieren leer. También les dejo el cuento de El pescador y su alma de Oscar Wilde, que habla sobre la sombra y su relación con el alma. También les recomiendo la película basada en la novela de Dorian Gray del 2009, que está en el muro, la película Bel Ami, y un audio muy interesante de la Radio Nacional de España, en donde además de representar la obra de Dorian Gray, también hacen comentarios muy interesantes sobre Oscar Wilde y su obra. En realidad del muro les recomiendo todo. Espero que les haya gustado este capítulo. Les recuerdo que el mes que viene leeremos Historia del Rey Transparente de Rosa Montero. Será el libro número 30 que leeremos en el Círculo de Lectura, lo cual me da un gusto que no se imaginen. Les voy a leer las primeras líneas. Soy mujer y escribo.
Soy plebeya y sé leer. Nací sierva y soy libre. He visto en mi vida cosas maravillosas. He hecho en mi vida cosas maravillosas. Durante algún tiempo el mundo fue un milagro. Luego regresó a la oscuridad. Les recuerdo que soy Carla Luyando, coordino el círculo de lectura, preparo las guías para cada sesión, elijo los materiales extras que aparecen en el muro, administro la página con mis conocimientos muy básicos en programación y leo todos sus comentarios. Y escribo y les platico estos capítulos. En la producción está Iraí Rodríguez. Nos seguimos leyendo y oyendo. Hasta el siguiente capítulo.